Hola, ¿qué tal? Bendiciones. En el domingo 25 del tiempo ordinario, la palabra que tal vez resuena en la liturgia de la palabra y los llamados en general es justamente la vocación. La palabra vocación viene de un vocablo vocancy, o sea, que viene de algo que significa llamada. Es la llamada que recibimos todos y cada uno de nosotros por parte de Dios para servir, para ser parte de la construcción de su reino. Y es que primero, para entender verdaderamente el contexto de vocación, es importante llevarla bajo la línea de aquel que realiza la llamada. De hecho, vean cómo la primera lectura que hoy escuchamos del profeta Isaías dice que mis caminos no son vuestros caminos. O sea, la forma de pensar de Dios dista mucho de la forma de pensar de cada uno de nosotros. El Señor ve con ojos diferentes las cosas y su sabiduría le da un contexto diferente. Y así lo hemos visto en diversos relatos bíblicos. Por ejemplo, recordemos el llamado del profeta, o mejor dicho, cuando es justamente seleccionado el rey David como rey de Israel. O sea, Samuel ve y empieza a ver hijos mejor capacitados según su mentalidad, porque eran más altos, porque eran más corpulentos, porque tenían mayor edad. Y el Señor ya desde ahí venía diciendo, no, yo no miro como los hombres, yo no juzgo según las apariencias, yo juzgo según el corazón. Entonces, la mentalidad de Dios, dentro de todo el contexto del servicio, del llamado y de la forma de cómo Él toma las cosas, es completamente diferente a la forma en que nosotros lo vemos. Entonces ya Él lo deja claramente. Mis caminos no son vuestros caminos, dice. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Entonces, ahí ya entra una cuestión en la que es importante cuando hablamos de la vocación, del llamado que Dios nos hace, no entrar en el riesgo de hacerlo o medirlo en el contexto de nuestra vida cotidiana o cómo nosotros a veces medimos, digamos, esa llamada. Me explico de otra manera. A veces nosotros pensamos, o cuando buscamos un puesto laboral, por ejemplo, evidentemente nosotros buscamos a la persona más capacitada para el puesto, a la persona que tenga mejores atestados, a la que esté mejor preparada académicamente, a la que tenga mejor presentación inclusive. Y eso está bien, pero en la construcción del reino de Dios, el Señor actúa de manera diferente. Él va llamando a quien esté dispuesto y no le interesa en ese aspecto la capacidad que tenga o la capacitación que tenga, sino que él mismo se va encargando de capacitar, él mismo se va encargando de dar a aquel que está dispuesto una misión y un trabajo específico en la construcción de su reino. Y es que entendamos algo, la vocación es una llamada universal para todo aquel que cree en Cristo. No es lo que no podemos encapsularla en los sacerdotes o las religiosas que evidentemente han recibido una vocación, han recibido un llamado y han configurado su vida según ese llamado, de dejar tal vez una vida de familia, dejar una vida de un poco más, digamos, laica, una vida pues como la nuestra, sino que han decidido apartar su vida de manera especial y servirle a Dios desde la trinchera en la que han sido llamados. Pero eso no quita que cada uno de nosotros, desde nuestra condición de bautizados, desde nuestra condición de hijos de Dios, tengamos una misión también que ejercer dentro de la iglesia. Y eso es justamente lo que nos enseña un poco el tema del Evangelio. Tal vez no lo vemos representado físicamente, mejor tácitamente tal vez, perdón, en los elementos propiamente de que llamó uno de cierta manera o de cierta manera, pero sí en el momento, el factor de tiempo es el que genera ahorita una diferencia. Dice que llama a unos trabajadores, es el contexto de la parábola, desde el amanecer, y hay otros que los llama a media mañana y otros que los llama al filo de la tarde. O sea, hay personas que trabajaron más horas que otras, pero ahí nos podemos dar cuenta de que el Señor llama en todo momento y en todo lugar y a toda persona. Y lo único que pide de nosotros es justamente esa disponibilidad. De hecho, vean qué interesante cuando llama a los últimos trabajadores,
Los del final de la tarde dice, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Y ellos respondieron, porque nadie nos ha contratado. O sea, el Señor está dispuesto a llamar también incluso a aquellas personas que el mundo ha rechazado. Y vean qué interesante esto, porque hoy, en este momento y en este contexto social, es muy dado a, por ejemplo, el mercado laboral a despreciar a los muchachos muy jóvenes porque no tienen experiencia o a las personas muy adultas porque ya no rinden, porque ya perdieron capacidad, porque están muy viejas. Entonces, en un mundo de como este que es de mucho descarte, el Señor más bien llama constantemente e incluso a aquellos que tal vez ninguna otra persona ha visto nada especial. ¿Por qué? Porque al final es el Señor el que da, es el Señor el que brinda todas las capacidades, actitudes, todo aquello que requiere y por eso no tiene miedo en llamar, porque el Señor no, como dice la frase, no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. Entonces, en ese tema de la vocación está claro que nosotros estamos llamados en diversos momentos de nuestra vida, pero ese llamado también, por otro lado, tiene que entenderse desde la mirada de Dios, que es una mirada, como decíamos al principio, completamente diferente a la de nosotros. Muchas veces podemos caer en el peligro de pensar de que porque ya tengo tiempo de estar sirviendo, de porque ya tengo un camino recorrido, pues me creo mejor que los demás o pienso que tal vez Dios me va a tratar de una manera diferente. Pero lo claro que es justamente lo que dice el texto, que cuando desde el principio el Señor había puesto el precio del día, que era un denario. Él ya había pactado con los primeros ese precio y justamente van entrando gente a lo largo del día y empiezan en esos primeros que fueron elegidos a trabajar, que fueron llamados, a creer que porque los últimos estaban recibiendo lo mismo que se les prometió a ellos iban a recibir un poco más. Y realmente es mucha su frustración cuando ven que reciben exactamente lo mismo. Lo que pasa es que volvemos al tema, aunque hay una situación de contextos que es importante valorar, que es justamente el peligro en el que a veces nos adecuamos nosotros en mirar con los ojos humanos aquello que pertenece a Dios. Y se nos olvida el principio fundamental de todo esto. Todo lo que hacemos y todo lo que damos es porque previamente lo hemos recibido. Es el Señor quien lo da y es el Señor quien lo distribuye según su poderosa y su gran sabiduría. No podemos decir nosotros o alardear nosotros de aquello que hacemos cuando verdaderamente Dios es el origen de todo y Dios nos ha dado las herramientas, Dios ha puesto su mirada en nosotros, Dios nos ha redimido a través de su Hijo y nosotros simplemente ¿qué hacemos? Responder a aquello que Dios nos ha dado. Esto es lo importante que tenemos que entender. Al final, nuestra recompensa, más que en el premio final, que evidentemente es el mayor de los premios, también está en el amor acumulado que podamos ir siendo partícipes, siendo testigos y también sintiendo en la medida de cuando cada uno de nosotros nos acercamos a servir al Señor. A veces creemos que la recompensa viene únicamente hasta el final, que reitero, la vida cristiana es la mejor de las recompensas porque es gozar de la presencia del Señor. Pero lo cierto es que aquellos quienes de una u otra manera hemos servido al Señor, sea en retiros, sea en actividades o haciendo algún bien, o sea, necesariamente tienes que estar metido en un grupo pastoral para poder cumplir esa vocación. En tu vida cotidiana, como lo dice la espiritualidad salesiana, en lo cotidiano, en cada cosa, en cada momento, hay una oportunidad grandiosa de encontrarse con Dios, de servirle con Dios. Entonces, con solo el hecho de que llegues y le des un pedazo de pan al que no tiene, con solo el hecho de que des una palabra de aliento al que en ese momento se encuentra apesadumbrado, con solo el momento con que rompas una cadena de mal humor, de odio, de resentimientos o de falta de ganas con una sonrisa, ya ahí estás actuando para el reino de Dios. Y ese sentimiento tan lindo de saber que has ayudado a alguien, también es algo muy valioso y digno de disfrutar. Entonces, no es solamente
el final del camino. A lo largo del camino también se nos van brindando oportunidades maravillosas de sentir la recompensa de servirle al Señor. Pero claramente entender que cada cosa que hagamos, cada cosa que demos o cada cosa que recibimos, no sale por nuestras fuerzas, no sale por nuestras capacidades, sino todo es producto de la acción de Dios en nuestras vidas. Entonces, pidámosle al Señor la gracia de servirle de la mejor manera, de entender que Él se ha fijado en nosotros, no por quienes seamos, ni porque seamos muy aptos o porque seamos muy inteligentes o porque seamos X o Y manera, sino que porque su gran amor es abierto a todas las personas. Y antes de juzgar a alguien que quiere acercarse al Señor, ayudémosle para que Él también, junto con nuestra ayuda, como que juntos en grupo, en familia, en comunidad, podamos hacer obras más grandes, pero siempre entendidas que todo nace del amor de Dios. Ese es el mismo entusiasmo y esa misma alegría que infundía San Pablo. Vean, San Pablo decía en la segunda lectura, y con eso terminamos, que al final él encontraba el entusiasmo en su servicio, un servicio cargado de obstáculos, de persecuciones, de señalamientos. Él encontraba la fuerza en dos cosas. Primero, en la recompensa final, que era tal vez el mayor de sus impulsos, poder estar cerca de la gloria de Dios. Pero también dice San Pablo en Filipenses, que dice, ciertamente es mucho mejor, y por la otra, el permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. En la medida que aprendamos que nuestro servicio por el bien de los demás es también una recompensa y algo agradable al Señor, nos daremos cuenta de que siempre tendremos más paga de la que nuestras obras merecen, porque nuestro Dios es un Señor, es un Dios justo, es justamente un patrón que da sin pensar, que da en abundancia, y siempre habrá un motivo en nuestras vidas para agradecer todo lo que Dios hace por nosotros. Pidámosle al Señor la gracia de entender todo esto que nos ha regalado y así poder clamar con el salmista, como dice el Salmo 144, bendeciré al Señor eternamente, porque dice, muy digno de alabanza del Señor por ser su grandeza incalculable, una grandeza que se refleja en cada cosa buena que viene a nuestra vida y también en cada cosa mala, porque su grandeza nos da la fuerza para seguir adelante. Ánimo, bendiciones y nunca neguemos la vocación que cada día hemos recibido. Feliz domingo.